Vamos a hablar con José Antonio Bittner porque hay un problema con respecto a Estados Unidos. Conocíamos ayer que hay una recesión porque era el segundo semestre consecutivo del PIB. Entonces, ¿esto es una recesión al uso o no es como tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Sí. El dato de PIB ayer en Estados Unidos pues tiene varias miradas. La normal, la lógica, es que ya está Estados Unidos en esa recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de caída. Además, el dato ayer fue de una sorpresa mayúscula porque se esperaba un crecimiento de la economía norteamericana del 0,5% y al final la caída fue del 0,9% en un movimiento de reducción de la economía que venía de un menos 1,6 que le deja en una situación muy complicada y a pesar de todo el mercado vivió ayer con una alegría un poco extraña ese dato de crecimiento negativo de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mercado lo que ve es que ya han pasado 6 meses de recesión, prácticamente, entiéndanme, sin darse cuenta, ya hay una recesión de 6 meses en Estados Unidos y si todo quedara allí, pues quieres o no, ya se ha pasado gran parte del problema. El problema puede venir si en lugar de una recesión técnica simplemente lo que hay es una recesión profunda donde puede recuperar en el tercer trimestre pero volver a caer en el cuarto o puede continuar este 2022 con una caída del Producto Interior Bruto que siga poniendo a la economía norteamericana en números negativos durante este 2022, año de elecciones, como ven ahí a Joe Biden de midterm, de medio mandato. La clave fundamental está en que el gobierno americano y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dijeron que no era una recesión técnica al uso. Y se ciñen en 2 cuestiones clave. Una de ellas, la creación de empleo. Dicen que con la tasa de empleo en máximos, en pleno empleo, no puede haber una recesión, cosa que está cogido con pinzas por ellos. Y el otro punto clave es cómo se había recuperado la demanda interna en este segundo trimestre. Esperaba Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que haya una revisión al alza que ponga la economía norteamericana, dice que cerca de estar en positivo. Bueno, es realmente extraño que eso pueda suceder en la revisión que haga del dato. Como sabéis, también se han presentado esta mañana datos en Europa de cómo va la economía, de cómo va el crecimiento. Ha sorprendido en positivo España, en un crecimiento intertrimestral del 1,1%, bastante potente la economía española en ese dato, y ha sorprendido también Francia, con un aumento del 0,5%. La parte negativa se la ha llevado a Alemania, que se ha visto como su motor está gripado completamente por culpa de la energía rusa, se ha quedado completamente plano, ha evitado el iniciar el primer trimestre en negativo, sin embargo se teme que en la revisión que hagan de los datos pueda estar ya en un primer trimestre en recesión la economía alemana por culpa de la energía rusa. Hombre, conocíamos los datos, sobre todo en España, en 1,1% del PIB, por el turismo también, y luego yo quería saber, también hemos visto que la bolsa en Estados Unidos sí que seguía subiendo y que el empleo estaba estable a pesar de esa recesión técnica. Y yo quiero saber cómo nos puede afectar a nosotros, a Europa, esos datos. O sea, si sigue habiendo esos indicadores, sigue habiendo esa recesión a largo plazo, si, como dicen ellos, a lo mejor vuelve todo a volver al origen y a la normalidad, pero ¿cómo nos podría afectar? Bueno, lo que es prácticamente seguro es que nosotros vamos 1 o 2 trimestres por detrás de la economía norteamericana en comportamiento de la demanda interna, comportamiento de la balanza exterior, por lo que todo parece indicar que Estados Unidos va a perder un poco el foco en la visibilidad de cómo va a salir de esa recesión técnica y el foco se centra 100% en Europa. Ahora mismo vemos como Alemania esta mañana estaba plano, como os decía, y ahora lo que se empieza a ver es que este trimestre que estamos, como tú decías, el turismo parece que lo va a salvar, pero en el último trimestre del año y en la parte final de este trimestre vamos a ver a la economía española y europea en términos ya de números negativos. ¿Por qué? Sobre todo por el comparable, igual que ahora se está salvando por el comparable, justo en el final del año va a haber un problema en la economía de tendencia, es decir, por mucho que se haga, viene de un comparable que nos vamos a ir a términos prácticamente negativos o negativos si el turismo empieza a recoger ese movimiento. Y luego hay otro punto que es fundamental y que lo decía Yolanda Díaz en una entrevista a Radio Nacional de España ayer.
y es que desde mitad de julio se ha ralentizado la creación de empleo en España. Ellos tienen un dato diario, tanto Escrivá como Yolanda Díaz, en el que le van dando el detalle de cómo marcha el empleo. Y ahí se está reduciendo de una manera muy acelerada la creación de empleo en los datos diarios que va teniendo el Ministerio de Trabajo, de tal manera que eso estaría ya identificando que aunque el segundo trimestre se ha salvado y con buena nota, un crecimiento del 1,1%, hay que reconocer al Gobierno que es un buen dato de crecimiento de la economía española, no como venía del primero de este 2022, pero ahora sí, si el empleo ya el Gobierno, el Ministerio de Trabajo percibe que se está reduciendo, significa que las empresas ya están viendo contracción, de tal manera que esa contracción se va a ver repercutida no en el sector turístico, que tú lo comentabas al inicio, sino en el sector industrial, que va a empezar a dar síntomas de debilitamiento en este trimestre y que va lo normal a estar en términos negativos en el último trimestre del año, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, donde, como decíamos, la locomotora alemana ya está empezando a embarrar y el conjunto de la economía europea va a empezar a situarse en un entorno estanflacionario. Inflación muy elevada, vamos a ver cómo la contiene el Banco Central Europeo, porque tiene un problema el BCE, tiene un problema el Banco Central Europeo, tiene un problema Lagarde, y es que esa inflación elevada no la puede atacar con unos tipos excesivamente elevados porque tienes a la economía prácticamente en contracción, que es algo a lo que ya Estados Unidos se está enfrentando en el proceso de salida. Le queda muy poquito de subida de tipos a Estados Unidos, como mucho 75 o un punto más. Sin embargo, a Europa, le podría quedar todavía una subida de tipos muy fuerte, en el torno del 1,5%, incluso el 2%, y no está la economía para eso ahora mismo. Y José Antonio, tenemos en la mesa a Juan Iranzo, que le quiere hacer una pregunta con respecto a este tema. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos? Juan? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Un grandísimo alumno. Efectivamente. Sí. Oye, efectivamente, en principio no preocupa excesivamente la recesión en Estados Unidos porque es raro que se mantenga en Estados Unidos durante más de 3 trimestres. Por tanto, se esperaría una recuperación o ya en Navidades o a principios del año que viene. Pero es verdad que a mí me preocupa la evolución del PIB en estos 2 trimestres. La caída del PIB en el primer trimestre se produjo fundamentalmente por sector exterior, no por demanda interna, porque la fortaleza del dólar lo que le llevó es que aumentaran mucho las importaciones y se frenaran las exportaciones. Pero en cambio ya empieza a producirse el efecto que decías tú, que decía Miguel Ángel, de los tipos de interés, que esa caída en el segundo trimestre se debe fundamentalmente a una muy alta moderación del consumo, debido fundamentalmente al encarecimiento del crédito al consumo, a una caída de la inversión y a otro asunto que no está todavía resuelto. Se han hundido los stocks, las existencias, porque no hay producción suficiente. Y además, que yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y si hay un acuerdo entre todos los economistas y el Fondo Monetario Internacional que caer 2 trimestres seguidos es recesión. Pero ese argumento que utilizan ellos, la Casa Blanca, como aquí en España, para decir que el PIB ya no tiene mucha importancia, ese argumento que utilizan de que se han creado 1 millón de puestos de trabajo y que el paro está en los niveles más bajos de la historia, que lo está 3,6%, se puede volver en contra cuando argumentan, pero es que hay 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Es que a mí me gustaría que te centraras en eso. Ha habido una huida del mercado laboral, la gran renuncia, la gran dimisión, o como lo queremos llamar, que no es un buen dato. Lo que significa es que el potencial de crecimiento de la economía norteamericana en el futuro está en entredicho porque hay 11 millones de puestos de trabajo que no se cubren, por tanto no se va a producir esa producción. ¿No crees que esto sí que puede ser un peligro? Bueno, yo que para ahondar en lo que estás comentando, que yo creo que es la clave fundamental ahora mismo, hay un dato en España. Sabéis que el gobierno, el INE, tanto en la EPA como en el Instituto Nacional de Estadística, se contabiliza a quien está buscando activamente empleo. Entonces, el dato del paro que nos da el gobierno es de gente que está buscando activamente el empleo. Pero se deja fuera 2 grandes sectores o 2 grandes partes. Se deja fuera quien no está buscando activamente empleo y se deja fuera quien tiene un salario que es fijo discontinuo, que sí que no está engrosando las listas del paro, pero no tiene el mínimo de ingresos suficiente, se entiende, como para considerarse que tiene un trabajo en condiciones. Esos 2 datos, si los metiéramos dentro del dato del paro, que ya que ahora les gusta revisar la contabilidad y decir esto no me gusta, bueno, pues igual lo que deberían revisar es la manera de contabilizar el paro y contar también la gente que sin querer buscar trabajo no tiene empleo, que no está contabilizado en el dato. Y el otro dato que os estoy diciendo es el dato de
cuánta gente no tiene salario suficiente como para considerarse que está teniendo un empleo en condiciones, porque es un fijo discontinuo, porque tiene muy poquitas horas al mes, etcétera. Bueno, pues ese dato nos llevaría la tasa de paro al 23%. Ese dato nos llevaría la tasa de paro en España al 23%. Lo que pasa es que está maquillada, contabilizada, llámenlo X, de una manera en la que no se ve exactamente cuál es el dato de paro que tenemos por la manera, ya que les gusta tanto cambiar el Producto Interior Bruto, pues pueden revisar también el dato del paro para hacer un dato más transparente en el que veamos de verdad cuánta gente de verdad está trabajando y cuánta gente no lo está, o quienes lo están y no tienen un trabajo de horas suficientes en el mes como para considerar que tiene un ingreso suficiente. Esos dos puntos que el gobierno no los tiene en cuenta son fundamentales. Y ya os digo, es un 23%, está contabilizado. Lo ha contabilizado Funcas, lo ha contabilizado ya distintos casas de análisis que lo que miran es que el dato de paro está maquillado de tal manera que quieren maquillar el dato del Producto Interior Bruto. Veíamos... Juan, esta semana como un advisor del presidente Biden sacaba toda una exposición, estuvo 1 hora y media en rueda de prensa dando el detalle de por qué el Producto Interior Bruto ya no sirve. Y eso de la recesión técnica. Y luego tenéis otro detalle que hemos conocido también estos últimos días, como que es un detalle más anecdótico, pero como Wikipedia ha modificado en la entrada recesión técnica, a petición sobre todo de gobierno norteamericano, para hacerlo algo que dice no tiene suficiente consenso como para definirse como anteriormente se definía, que eran 2 trimestres negativos. De tal manera que lo que están haciendo es, cuando el dato no me gusta, digo que no me gusta cómo se está contabilizando el dato. Cuando el dato sí me gusta, no miro la cara B de toda esa historia y no miro que en el fondo hay una parte de la población que no se está contabilizando en el dato de población o no activa o no suficientemente activa. Sin embargo, como veis, pues la estadística, y Juan, que además ha sido un catedrático, sobre todo en la UNED, mirando todo el detalle de cómo la estadística era importante a la hora de contabilidad y a la hora de contabilizar lo que de verdad estaba sucediendo en la economía, pues es claro. ¿Y por qué el gobierno, en el fondo, Nadia Calviño, quiere quitar al presidente del Instituto Nacional de Estadística? Porque es la mejor manera de poder toquetear los datos también del Producto Interior Bruto de tal manera que puedan modelarlo. Porque igual que hay consenso en el entorno del dato de paro, pues ellos están buscando ya. Paul Krugman vino hace un año aquí a España, que es uno de los pensadores demócratas económicos de izquierda económicos, para decir precisamente que el PIB no hacía una valoración normal. Pero bueno, si queréis un dato más, la Fed de Atlanta traza un PIB que se llama GDP Now, que es un PIB diario en el que se ve perfectamente cómo está la economía. Ese dato de la Fed de Atlanta clavó el dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos ayer. Sin embargo, todos los analistas, Bloomberg, Reuters, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos se equivocaron. Todos dieron un consenso entre el 0,4 y el 0,5, pero a la hora de meter cuadros econométricos en condiciones, ahí la Fed de Atlanta sí cuadró el Producto Interior Bruto, por lo que estamos otra vez en el tema de que la estadística, un Excel lo aguanta todo, y con cambiar 2 variables se te cambia la contabilidad nacional, que lo hacen aquí y parece que también lo quieren hacer en Estados Unidos. Lo que pasa es que, José Antonio, es hacerte trampa en el solitario. Un momento, que me quiere interrumpir Juan Iranzo. Cuéntanos, ¿qué le quieres que lo que preguntar? decía es que es hacerte trampa en el solitario. Tú tienes Totalmente. que ser riguroso y comparar la evolución, que es lo importante. En términos absolutos es muy difícil medir algo. Lo importante es la evolución para tomar decisiones. Si tú te estás haciendo trampas en el solitario, vas a tomar decisiones todavía más erróneas de las que se toman. Y hasta aquí tenemos que dejarlo. Muchísimas gracias, José Antonio, por estos magníficos datos y esta información tan Gracias a vosotros. reveladora. Muchísimas gracias.